dando algunas recomendaciones de seguridad que tenemos que mantener mientras permanezcamos en estos ambientes. Adelante con el video. Petroperú es una empresa estatal de derecho privado dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo. Antes de empezar esta reunión, sigan las siguientes recomendaciones de seguridad. Primero, según la Ley 29517, está prohibido fumar en espacios cerrados de uso público como este. Segundo, en caso de incendio, existen extintores portátiles, los cuales serán operados por personal especializado en seguridad. Tercero, en caso de producirse un movimiento sísmico, conserve la calma. Este local es de una construcción sólida y sismo resistente. Cuarto, si se dispone la evacuación, siga las instrucciones del personal de seguridad. Quinto, para evacuar del Salón 9 de Octubre, ubique las salidas de emergencia que están debidamente señalizadas. Salida que conduce a la escalera de evacuación número 4, adyacente a los ascensores de ejecutivos. Salida que conduce a la escalera número 3, adyacente a los ascensores públicos. Ambas escaleras conducen hasta el sótano 1. Por favor, apagar los celulares o mantenerlos en la opción silencio. Cumpliendo estas recomendaciones, tendrá una estadía segura. Bienvenidos al Salón 9 de Octubre de Petroperú. Porque estoy en plena grabación. Muchas gracias por las recomendaciones que son importantes mientras permanezcamos en esta sala, como se les había indicado al iniciar esta conferencia de urgencia. Saludamos en la mesa a los funcionarios de Petroperú, encabeza el presidente del directorio de Petroperú, Pedro Chiga Fernández. Lo acompaña miembro del directorio, el ingeniero también Pedro Méndez Milla. Lo acompaña el director José Recoba Medrano y los gerentes, el gerente general Gaspar Villastello, gerente corporativo legal Lener Paredes Arévalo, el gerente de exploración y producción Tomás Díaz del Águila, y creo que ya están todos nuestros invitados que nos acompañarán en esta mesa. Vamos a iniciar esta conferencia con una breve presentación que nos hará el presidente del directorio, el ingeniero Pedro Chiga Fernández. Adelante, ingeniero. Muchas gracias por la presentación y buenos días a todos, a los medios, los representantes de los medios que vienen a venir a acompañarnos esta mañana a esta cita que tiene como objetivo realmente justificar, y más que justificar, informar a toda la comunidad, a todo el país acerca de este tema que viene estando ya desde hace unos días con bastante agresividad en relación al tema de la asignación o la vuelta, como llamo yo, y el regreso de Petroperú a la explotación de los lotes en Talara, viejo anhelo de la compañía, y al tema financiero de la compañía. Quien les habla, Pedro Chiga, es el presidente del directorio de Petroperú. Tengo a mi lado a dos de los directores que han podido estar presentes esta mañana, lo cual agradezco. A mi lado izquierdo a la gerencia general, la gerencia legal y la gerencia de exploración y producción. Quiero decirles también que quien habla es ingeniero de petróleo. Por ahí en algunos medios dicen que soy sindicalista, no tengo nada contra los sindicatos, pero nunca he sido sindicalista en mi vida, he sido un profesional de carrera, 40 años en la industria, 20 años de los cuales he trabajado llevando orgullosamente el nombre del país y de la profesión que tengo en los diferentes países de Latinoamérica. Y una primera cosa que quiero decir, que es un sentimiento que lo vengo repitiendo en los ámbitos donde estoy, pues me da mucha lástima y mucha pena,
porque he trabajado en países como Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil, donde adoran y aman a sus empresas estatales, especialmente las que les proveen de energía. Y he regresado a mi país hace 5 años y lo que encuentro aquí es que cada vez se le quiere dar menos y menos a la empresa estatal, que tiene un rol social. Y empiezo ahí diciendo con mi primera lámina, cuando se crea Petro Perú, y puede pasar por favor la lámina, Petro Perú se crea como un objeto social. El objeto social establece el decreto legislativo, como leen ustedes ahí, el número 43 en el artículo tercero establece que el objeto de Petro Perú es llevar a cabo actividades de hidrocarburos que establece la ley 26221, que es la ley orgánica de hidrocarburos. Ojo, en todas las fases de la industria. No limita a Petro Perú a estar arrinconada en una de las solas fases de la cadena de industria. Y en el comercio de los hidrocarburos, incluyendo derivados, industria petroquímica básica, que la tuvimos en algunos años en Talara. Petro Perú tuvo planta de fertilizantes, planta de solventes y planta de neurodehumo antes de la privatización. Imagínense cuán importante hubiera sido que hubiéramos potenciado la planta de fertilizantes por los problemas que hemos tenido el año pasado en este tema y que están impactando la canasta del ciudadano de a pie hoy, en términos de que está pagando más caro todos los productos agrícolas que aquí normalmente, por su abundancia en épocas de ciclo de agricultura normal, con los fertilizantes adecuados se hubiera podido seguir teniendo. Y decimos que yo quiero siempre decir que el rol estratégico de Petro Perú está alineado con el beneficio de los pobladores que menos tienen. Es Petro Perú el que lleva el combustible a la Amazonía peruana. Es Petro Perú el que va a los lugares más alejanos de la parte centro y sierra del Perú. ¿Y por qué no va el privado allá? El privado no va porque ni por volumen ni precio le interesa ir. Prefiere competirnos aquí en la costa, donde claro, el mercado es más fácil, el volumen es mayor, los precios son mejores. Pero nunca hablamos, y me gustaría que el debate que se tiene ahora con respecto a la asignación de los lotes petroleros se diera en cuánto es lo que queremos tener en impacto para nuestra población. Nosotros sí lo pensamos en Petro Perú. Nunca, ni en las peores épocas, las cuales estamos atravesando en estos 2 últimos años, hemos dejado de abastecer el mercado nacional y menos dejado de abastecer esas zonas más pobres y olvidadas del país. Y lo que prometemos desde aquí es que no abandonaremos nunca esa misión. Otro de los puntos que se resalta también es que de la noche a la mañana Petro Perú quiere volver al upstream. Mentira. Si regresan a la lámina anterior, por favor. De nuestros objetivos estratégicos, en nuestro plan estratégico corporativo 2015-2030, que fue ayudado o establecido por Wood Mackenzie, ya hablamos de este eje estratégico. ¿Por qué? Porque en la cadena de petróleo se tiene que la exploración-producción es la parte más rentable de la cadena. La parte de transporte, que también la teníamos, la parte de refinación, tienen rentabilidades, pero son mucho menores que el inicio de la cadena, que es la exploración-producción. Hablamos de rentabilidades en la cadena de exploración-producción del orden de 40-50%, mientras que en refinación los márgenes son mucho menores. Va a depender de la variación de precios, pero podríamos estar hablando de márgenes entre 15 y 20%. Ese es el impacto de tener una empresa integrada totalmente. En nuestro siguiente lámina, por favor, en nuestros objetivos anuales y quinquenales que se revisaron a inicio de año,
y que fueron aprobados por el Ministerio de Energía y Minas en marzo de este año, también volvimos a establecer y reafirmar, si lo ven en el punto número 4, integración vertical de Petroperú. Es un objetivo estratégico, y cuando hablamos de objetivo estratégico, está incorporado en nuestros planes financieros. Ese es el motivo por el cual nosotros queremos regresar al inicio de la cadena, no solo mantenernos en la parte de refinación, no solo mantenernos en la parte del transporte con el oleoducto y las barcazas. También estamos mirando el punto final que realmente transmitiría todos los ahorros que podemos hacer en la cadena en el punto final de venta, los grifos que perdimos también durante el proceso de privatización. Vamos a hablar un poco de, no en términos monetarios porque sería muy abultado, pero sí en términos de cadena. Todo lo que perdimos, lo que está en aspa, yo les voy a decir rápidamente, teníamos bloques petroleros arriba, en la selva y en la costa, el oleoducto transoceánica, que eran los barcos para transportar crudo, las 4 refinerías de Talara, dentro de la cual se vendió la de mayor capacidad, la refinería La Pampilla, las estaciones de servicio abajo, Solgas, acuérdense, Solgas era Petroperú. Todo esto se hizo durante el proceso de privatización. Encuadrémonos en aquellos años de la privatización. El Perú estaba en una situación económica muy mala. Probablemente era una buena idea comenzar a dejar que los privados hagan las cosas. Que venga inversión privada aquí, porque el Estado no podía seguir en ese estado económico que teníamos en los años 90 o inicios de los 90, comenzar o seguir con inversiones. El espíritu fue bueno, yo no critico, y vuelvo a repetir aquí, no soy antiprivado, he trabajado 23 años de mis 40 años en empresas privadas. Lo que aquí hablo yo de un equilibrio y de lo que necesita un país para realmente tener futuro, especialmente para el peruano de a pie. Perdimos todo eso, nos quitaron un brazo y una pierna, vamos a decir así. Sin embargo, caminamos con lo que nos dejaron. Y si ustedes ven ahí, entre el año 1991 al año 2022, las barritas en azules y rojas, las barritas en azules significan los EBITDA, las utilidades operativas, y el rojo las utilidades netas de la empresa. Nos están dando duro, voy a hablar así un poco para llegar directo, nos están dando duro por los 2 últimos años, allá abajo, después del COVID, y por una nefasta administración que llegó aquí con el gobierno anterior, y que en 7 meses nos dejaron en la situación que estamos hoy. ¿Saben por qué los 2 últimos años, que es la foto de hoy, la que explotan todos los interesados en el negocio? Aquí tampoco critico de mala manera, porque este es un negocio al final, y en un negocio hay diferentes intereses y cada quien defiende sus intereses. Nosotros defendemos el interés de Petroperú y del Estado peruano. Esos 2 años, 21 y 22, en los cuales la compañía entró en este trombo financiero, es por 2 temas. Una, estábamos en plena construcción de la refinería de Talara, con las inversiones comenzando a pagar un capital que ya se había adquirido en el mercado del orden de 4.400 millones a través de préstamos y bonos, y sin la refinería andando, solo como importadores teníamos ya que comenzar a pagar esos préstamos y los estamos pagando. Y lo que es la raíz de todo es la pérdida de las líneas de crédito. Petroperú movilizaba para su negocio, normalmente en esos negocios que dábamos utilidades en esos años, entre 3.300 a 4.000 millones de dólares en línea de crédito. El negocio del petróleo es un negocio grande. Quizás al ciudadano de a pie lo quieren impactar cuando hacen los titulares de que Petroperú necesita 1.500 millones de dólares. Oh, nos cuesta a todos en el erario nacional. Sí, pues, este es un negocio de petróleo, donde nuestras líneas de crédito quedaron bloqueadas. Se nos bajaron las calificaciones de las calificadoras de riesgo. Quedamos bloqueados. ¿Y quién es el dueño de Petroperú?
es el Estado. Se tiene dos formas de agenciarse de dinero cuando una empresa tiene problemas para salir adelante, una empresa estatal. O recurres al mundo financiero que ya nos tenía bloqueado y todos los intereses, todos los préstamos que salgamos a hacer van a ser altamente costosos si los conseguimos. O es el dueño el que tiene que hacer el aporte. Y no lo dice Petroperú. Yo les voy a mostrar ahora, se habla mucho de que la consultora ADL acaba de hacer, y lo ha hecho, un plan de reestructuración. Pero también ADL, para a todos aquellos que sacan la parte que conviene, que lean bien el informe completo, ADL también habla de que el gobierno tiene que capitalizar a Petroperú. Y habla de mínimo $1.000 millones. Y ADL también habla de que los lotes de Talara 100% deben ser operados por Petroperú, y hasta nos ponen objetivos de producción en los próximos 3 o 4 años, de llegar a 50.000 barriles de petróleo de producción propia. O sea, sí ha hecho un diagnóstico la empresa ADL, que no es Petroperú, que es la empresa con la cual se malinforma diciendo que ha dicho que Petroperú tiene siempre que ir con un socio. Para los lotes de Talara no. Voy a mostrar el gráfico, donde se dice que la participación de Petroperú en los lotes de Talara, que son negocios en marcha, Petroperú puede entrar a operar directamente 100%. Recomendación de Arthur de Líder. Estoy hablando sobre hechos, no sobre conjeturas. Solamente para indicar a aquellos que dicen que Petroperú está quebrado y no contribuye al país. Fíjense ustedes esa lámina que va del lado izquierdo en los EBITDA generados entre el 2016 y el 2022. ¿No? Los EBITDA son positivos hasta el 2021. El 22 viene la debacle de perder lo que ya les manifesté, perder las líneas de crédito que prácticamente constituyen lo que nos da aire a nuestra caja para poder mover nuestro negocio. Y aún en los 2 años, del lado derecho, tenemos todos los impuestos generados y recaudados por Petroperú, lo que se aporta al fisco. Y aún en los años en que hemos perdido dinero, no, o sea, los EBITDA negativos, 1.100, 1.200 millones de dólares de impuestos generados y recaudados por la mayor empresa del país. Por favor, cuando se den números a nuestros detractores, les quisiera decir que saquen los gráficos, informaciones oficiales. Aquí quiero graficar otra cosa, y estoy hablando de los lotes de Talara, que ahí quisiera hacer una precisión. Estos lotes de Talara son lotes muy antiguos, campos maduros que generosamente en el subsuelo tienen petróleo y todavía tienen mucho petróleo por producir. Pero hay que saber hacer las cosas, hay tecnologías, hay técnicas, y lo digo con conocimiento de causa. No se ha hecho mucho en el noroeste en los últimos 30 años, lastimosamente, porque si esa fue la buena intención que se tuvo el año 93-94, pues no se cumplieron nada de eso. Si nosotros, Petroperú, hubiéramos seguido produciendo los lotes, lo que hubiéramos gastado era 6.032 millones de dólares para producir la producción que se ha tenido entre el 94 al 2022. Sin embargo, hemos tenido que sacar de nuestros bolsillos 11.600 millones de dólares para comprarle a los operadores de los lotes 1, 6 y Z2B de nuestro bolsillo, de nuestro presupuesto. Y ahí respondo a lo que dicen, pero ¿de dónde va a sacar Petroperú para explotar si está en mala situación financiera? Pues le respondo que todos los días Petroperú saca de su bolsillo para comprar toda la producción del noroeste peruano. Su mercado, quien lo compra es Petroperú. O sea, quien mantiene el negocio en Talara es Petroperú. ¿Y qué pasaría si es que Petroperú entra a los lotes? Pues al otro día me estoy ahorrando 45 o 50%. Y ese dinero usarlo para reinvertir en tecnologías y técnicas adecuadas para mejorar la producción. Porque ¿quién es el más interesado en que incremente la producción en el noroeste? Es Petroperú. Tenemos una refinería que acabamos de modernizar y ampliar de 65.000
a 95,000 barriles para procesar. Necesitamos ese crudo. El 33% de la dieta de ese crudo debe provenir de los campos del noroeste. Hoy lo están dejando más abajo de ese porcentaje, porque no hay inversión en los últimos años. Y aquí aprovecho a decir otra cosa. Hace 5 años que regresé, la cantante aquí de las compañías que estaban instaladas especialmente era que les bajen las regalías porque no les alcanzaba para invertir. Mentira. Este negocio da. Y si no, ¿por qué lo siguen luchando? ¿Por qué quieren quedarse 30 años más? Abramos los ojos. Nosotros, Petroperú, sí decimos por qué. Porque tenemos una refinería. Porque dejaríamos de gastar la mitad del dinero que hoy tenemos que sacar de la caja que está totalmente estresada para pagarles a los señores precios internacionales, cuando es una operación que la podríamos hacer propiamente. Ya les voy a mostrar lo que hemos hecho en el pequeño lote 1, solamente para contarles la historia de cómo es que se asume este tipo de lotes sin crearle ningún problema a la producción ni a la recaudación de regalías e impuestos al país. Y quiero mostrar muy rápidamente si se cumplieron aquellos objetivos buenos que se tenían en el 93. El Estado no podía seguir invirtiendo, vamos a dejar que los privados lo hagan. Desde el año 2013, un pozo exploratorio, el amarillito que está allá en el lote 10. Uno. ¿Cómo vamos a reponer reservas? Hay dos objetivos cuando uno toma un lote petrolero: mantener e incrementar la producción, y segundo, reponer las reservas que estoy consumiendo a través de esa producción. ¿Cómo podemos reponer reservas con un solo pozo exploratorio en los últimos 10 años? ¿De qué actividad petrolera estamos hablando? Me encantaría que la discusión estuviera hoy generada en cómo hacemos que el upstream realmente levante. Las empresas privadas que quieren seguir participando, y las invitamos a que sigan participando, tienen 19 áreas en el país que las ofrece Perú Petro para invertir, para descubrir reservas, para generar trabajo, para generar impacto al ciudadano de a pie. Están invitados. Yo no he visto que aquí el gobierno tenga un rol estatista. Lo que el Estado, siendo dueño de los recursos, está queriendo, oye, nos hace más sentido ahora, 30 años después, decir que el negocio va a rendir mejor para el Estado con la operación de Petroperú en esos lotes. ¿Por qué? Porque tiene un mercado que es la refinería de Tarara. Sigamos. Bueno, ni hablemos en términos de reservas probadas. Miren ese descalabro de reservas que tenemos ahora, y en el noroeste lo que es reserva probada ahorita para los 98 millones de barriles. Siento que en algún momento fueron más de 300 millones de barriles la reserva probada. Y lógico, la curva en rojo ahí es la actividad de pozos de producción, porque no ha habido exploración, como ya les dije, casi después del 2013. Lógicamente una actividad sumamente baja. ¿En qué impacta la actividad sumamente baja? Y aquí me estoy acordando, yo trabajé en Petroperú los 10 primeros años. Nosotros teníamos como Petroperú en Tarara 8 equipos de perforación que perforaban diario, un número de equipos de workover, servicio de pozos, y estaban las 4 compañías de servicio petroleras más grandes del mundo en Tarara. Hablo de Schlumberger, Halliburton, Baker y Weatherford. Vayan a preguntar si están en Tarara hoy, 30 años después de la privatización. Se fueron porque no había tecnología para aplicar. Se quiere hacer las cosas a pita, se quiere sacar el petróleo como se pueda, destruyendo los activos que fueron de Petroperú. Esa es la verdad que hay que decirle al pueblo. Este es el caso del Zócalo, del Z2B, que ahora se va a llamar Z69 porque se le está anexando un área para potencial exploratorio durante los próximos 30 años. Fíjense, las reservas acompañan a la actividad. Desde el año 2015 no perforan un pozo de desarrollo, la curva roja. Está en cero.
Esa es la actividad que nos promete para los próximos 3 años que quieren que se prolonguen los contratos. Esa es la actividad que quieren para los próximos 30 años. Y Petroperú puede hacer lo mismo. Y nos ahorramos lo que ya les dije, el 50% de lo que estoy gastando hoy. Adelante, por favor. Y aquí, simplemente para que vean el efecto en este gráfico cartesiano, en el año 2012 la producción de ese mismo lote estaba como en casi 13.000 barriles por día. Hoy la cruda realidad nos dice allá en la punta, estamos con 4.600 barriles por día. Claro, consecuencia de que allá abajito nuevamente en azul, desde el 2015 no perforan. Y no solo no perforan, probablemente no se hace actividades de incremento de producción, porque también hay otra cosa, la tecnología ha mejorado tanto en la industria que aún sin perforar en los pozos existentes, los pozos que están produciendo hoy, se puede aplicar técnicas y tecnología que nos permitan incrementar la producción de los pozos. O sea, no es solo con perforación y no es solo con trabajo de recondicionamiento, también con trabajo que se llaman de IOR, o sea, mejoramiento de producción en los pozos existentes. Pero no se ha aplicado mucho. Hubieron algunos intentos en el lote 10, pero no es lo que se hacía. Se nos prometió en aquellos años, y digo porque yo estaba en Petroperú cuando se hizo la privatización, de que los lotes 6 y 7 venía la compañía experta en recuperación adicional, en recuperación secundaria. ¿Se ha hecho algún proyecto en el lote 6 y 7 de recuperación secundaria? Pregunto. Fue pura promesa. Entonces, ¿qué mejoraron de lo que el Petroperú no podía hacer en el 93 porque el Estado estaba pobre, no se quería invertir en este sector? Pues nada. Adelante. Y lo más triste que se lo he transmitido a la empresa que está operando hoy este lote Z2B es que los activos que ellos han usado los 30 años para producir son activos de propiedad de Petroperú, lo tenemos en los libros nuestros. Y por argucia, bueno, no voy a decir argucia, por temas legales, ellos cuestionaron lo que venían pagando por renta y desde el año 2018, en base a una cautelar o una decisión judicial, nos han dejado de pagar la renta. Desde el 2018 Petroperú no recibe renta por sus activos. Nosotros contratamos hace poco, a raíz de que el contrato iba a terminar, el contrato de ellos va a terminar en noviembre, una empresa especialista en evaluación de activos. Y como peruano, como petrolero, como talareño, me dio mucha tristeza y eso se lo manifesté a los representantes de la empresa. 50% de los activos en condición de chatarra. Y del otro 50% que todavía siguen usando. Condición mala a regular. ¿Qué evidencia? Falta de mantenimiento. Estoy mostrando algunas vistas. Esto es lo que nos están dejando. Se ha citado a la empresa respectiva, se le ha pedido hacer los descargos que nos muestren que realmente sí hubo mantenimiento y que el deterioro fue por uso normal. Pero definitivamente esto no va a ser borrón y cuenta nueva. Aquí hay mucha tela por cortar. Y dejemos ya esto, por favor, vayamos adelante para ya darles ese gráfico que les decía, por favor, adelante. Esta vista procede del informe de ADN, de actos de vida. Y si ustedes ven ahí, dice esquema de operación propuesto para los lotes. Los del lado izquierdo son los que tienen que ver con los lotes de la selva. Y en los lotes de Talara ellos hacen un ejercicio económico y ustedes ven el celestito abajo, todo positivo, flujo de caja positivo desde que tomas el lote. Y ahí muy claro dice participación, no sé si es el que dice participación, sí. Señala ahí, por favor, Tomás. Todos esos lotes que están en azul, el 1, haga el 1, 1, 2,
6. 10, participación de Petroperú 100%, recomendación de Arthur del Hilo. Y en el lote Z2B ellos ponen que deberíamos ir con un socio a evaluación de Petroperú. Hemos evaluado y después de lo que acabamos de ver, pues creemos que debemos rápidamente, para tratar de recuperar los activos que tenemos, en operarlos nosotros con compañías especializadas que nos van a dar soporte para entrar y continuar y levantar la producción en esta área. Operaciones en el lote 1, y aquí quiero responder un poco a, oye, Petroperú no tiene experiencia, Petroperú no tiene los técnicos, Petroperú no tiene capacidad para operar lotes. Estoy hablando del caso de los lotes del noroeste. Estamos claros que en la selva nosotros no tenemos dinero para ir a arriesgar. En la selva y en el mar las operaciones, especialmente en mar profundo, son más costosas. Ahí tenemos que ir con socios. De hecho, en el 192 acaba de ser calificada la compañía, y eso fue anunciado la semana pasada, que nos va a acompañar como socio operador capitalista. Y en octubre Petroperú, para el otro contrato que tiene, que dejó la compañía Geopar, en el cual estamos haciendo el estudio de impacto ambiental para el desarrollo de ese campo, en octubre sacaremos una licitación para tener socio operador en el lote 64 en la selva. No somos locos, tenemos un plan, sabemos por dónde debemos ir. Ahí tenemos que ir con socios con participación, porque ahí se requiere capital y de vuelo. Y ahí respondo otra cuestión que se viene afirmando en los medios. Se viene afirmando que el dar los lotes a Petroperú en Talara ahuyentaría la inversión privada en esto. ¿Qué inversión tenemos en Talara? ¿Qué inversión tenemos en el upstream? Hay dos compañías que están sacando la cara y son privadas. Una nacional en la selva que está produciendo 25.000 barriles Petrotal, y una compañía especializada de las que conocen el negocio del mar aquí frente a la cuenca Salaberry, con 3 lotes, donde está en su segunda etapa de exploración. La primera etapa han visto que podría haber un potencial interesante, han pasado a la segunda donde van a ser sísmica y un pozo exploratorio. Y ojalá, que ahí estamos hablando no de costa a costa, estamos hablando ya un poco alejados de la costa, estamos ya en lo que se llama el offshore profundo, el deep water. Esas son las compañías. Se van a ir porque a Petroperú le dan los lotes de Talara en la vida. Al contrario, desde que se ha anunciado que Petroperú puede volver al upstream, he recibido personalmente a más de 10 compañías extranjeras interesadas en colaborar con Petroperú y en ver otras oportunidades a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Y aquí ese es otro mito que levanta. Tener una empresa nacional fuerte, y ahí están las muestras, Petrobras, Ecopetrol, años atrás lo fue PDVSA, es tener un eje y le garantiza al inversionista que viene de afuera que el Estado va a estar presente con él, lo va a acompañar. Es un imán de atracción para la inversión privada extranjera. Y aquí no estoy, todo lo que relato yo son hechos, y no porque me los han contado, sino porque los he vivido. Yo he trabajado en esos países y realmente me saco el sombrero de cómo, en base a estrategia Ecopetrol, Petrobras siguen siendo compañías de bandera y compañías fuertes. ¿Quién critica a Petrobras? La número 1 en el mundo en operaciones ultra deep water, tecnologías propias. Trabajé con una empresa en un convenio de tecnología con ellos para desarrollar tecnología para aguas profundas. Entonces, es falso que se va a ahuyentar la producción porque Petroperú vuelve a los lotes que descubrió y que le interesa para implementar esa es su pequeña parte del negocio. Señores privados, hablemos en grande. Hay 19 lotes, busquemos petróleo en otros lados, generemos trabajo, démosle otra oportunidad a este país en el área de la explotación de hidrocarburos. Pongamos en el tapete cómo va a ser nuestra transición energética.
¿Cómo va? A mí me gustaría que todos esos minutos que se gastan debería debatirse cuál es la ruta estratégica que tenemos para cambiar la matriz energética en el país, ir a matrices más limpias. Nosotros no le tememos a eso. Petroperú, si ustedes vieron en las primeras láminas, ya no es una empresa de hidrocarburos, es una empresa de energía. O sea, hemos modificado la misión y la visión porque es allá donde vamos. Tenemos que mirar la transición energética como algo que debemos acometer, pero en forma responsable. Esos deberían ser los temas a debatir. Esta es la producción que tuvimos nosotros en el lote 1. Recibimos, y aquí el encargo era solo mantener producción, no hacer inversiones, contrato de 2 años. 332 barriles, la recibimos campo pequeño, la llevamos a 400, 500, unos trabajitos que acabamos de hacer, que nos comprometía el contrato, mantenemos 516 barriles en la producción de petróleo. A excepción de ese bache que ven ustedes ahí, que fue provocado por esa bajada de producción por el fenómeno ya, que afectó toda la parte norte. No solo afectó el lote 1, afectó, si ustedes ven las curvas de producción de todos los demás campos de Talara, van a tener el mismo efecto. Entonces, ¿y por qué es que sucede esto de que en vez de bajar la producción, porque entraba Petroperú que no tenía experiencia, más bien subió y se mantuvo y está eficiente? Porque los lotes de Talara, esos lotes que estamos hablando, son negocios en marcha, es como tener el horno prendido con la masa y es seguir haciendo el pan. Y al otro día, el que pagaba el pan, porque vuelve a ser, se pone dueño del horno, paga la mitad. Es ese negocio de Talara. Entonces, ¿qué quiere decir? La gente que está trabajando ahí, las instalaciones, los pozos, todo pasa a la nueva compañía, no se altera nada. Más aún, en nuestro plan está fortalecer el equipo de geociencias, geólogos y reservoristas, ingenieros de producción, para en el corto plazo ver los planes que esos ahorros que estoy hablando nos permitirían reinvertir en las mismas áreas. Adelante. Otro tema que he escuchado. Con Petroperú no se pagaría regalías, está el canon y el sobrecanon afectado para las regiones. Ojo, Perú, el desastre en el norte. Mentira. En azul, lo que estamos pagando desde enero del año 22 que asumimos el lote hasta julio. En azul las regalías por petróleo y en naranja las regalías por gas. Total acumulado de regalías pagadas en ese periodo, 6.1 millones de dólares que ha pagado Petroperú por la producción o operación del lote 1. Lote pequeño, pero se paga lo que se debe pagar. Adelante. Y en términos de impuesto a la renta también, y eso pueden chequearlo, hemos pagado más de 4,5 millones de soles. 4,5 millones de soles en ese periodo. Perdón, en el año 2022. Este es el estado de resultados reportados a la Comisión de Presupuestos de Energía y Minas este año en ese lote. 8 millones de EBITDA, 6.8 millones de dólares de utilidad neta, que es lo que tuvo Petroperú en la operación del lote 1 durante el 2022. Entonces la respuesta es, son negocios en marcha que los haremos más rentables. Eso es lo que quiere Petroperú. Petroperú no le está pidiendo que le quiten el contrato a nadie, son contratos que ya van a vencer. Queremos, por el interés nacional, gastar menos por ese crudo para poderlo reinvertir en la misma área, porque nuestra refinería, que no ha sido hecha para 20 o 30 años, sino de aquí a lo que le reste en su vida útil, y necesita ese crudo para procesar dentro de la dieta. Importaremos crudo pesado, pero necesitamos un 33% de esa dieta, la necesitamos de crudo liviano, como es el crudo que tenemos en Talara. Adelante. Y también se habla de que nuestra refinería de Talara seguimos mintiendo que ya funciona y no. Hicimos la convocatoria a finales del mes pasado, estuvo el periodismo, estuvo la gente, escucharon el ruido. A propósito, no les dimos
tapones de oído para que vieran que la refinería estaba funcionando. Vieron nuestros tableros, la carga de cada una de las unidades. Y el día 26 de agosto, Petroperú, por fin, para algunos, para nosotros, en forma eficiente, porque si comparamos con otras refinerías del mismo tipo, el tiempo de completar el arranque de la refinería, o sea, poner en funcionamiento todas las plantas, han sido 14 meses, en otros lados han sido 18 o 24 meses. Sin embargo, se ha completado todo el proceso de arranque. Este mes, de acuerdo al contrato, una vez que se levantan todas las plantas, se tienen que completar con las EPC, las empresas que han construido la refinería, el periodo de prueba integral de la refinería. Está en ese proceso este mes de septiembre. Y en nuestras proyecciones de los estados financieros, vemos ya el último trimestre con el aporte de la producción plena. ¿Qué quiere decir eso en términos simples? Y más diésel, más gasolinas, más turbo para el mercado nacional, y GLP para la zona norte del país y la zona nororiental. Entonces, de esa manera, comenzar a mejorar nuestra participación en el mercado, a tratar de ser el referente nuevamente y que permite equilibrar los precios. No tenemos grifos para inmediatamente mostrar eso, pero sí trabajaremos y estamos trabajando con nuestra PetroRec, o sea, los grifos asociados a Petroperú, para realmente que los impactos de reducción que se tengan en los costos en planta se transmitan realmente al ciudadano de a pie, que pueda pagar menos para encender su motito, para trabajar, para ir inclusive a hacer todas sus necesidades y actividades. Ese es el objetivo. Eso debería ser el objetivo de toda empresa de energía. Garantizar sostenibilidad en términos de provisión y en términos de calidad. En calidad, ya lo hemos mencionado, 50 partes por millón hoy y hasta menos. Estamos produciendo hasta 30 partes por millón la gasolina, el diésel de azufre. Y el objetivo es que la primera parada que está programada en un año, lleguemos a tener todos esos combustibles a 10 partes por millón de azufre. Eso es lo que está haciendo Petroperú. Eso es el compromiso. Desde que hemos asumido el directorio, la presidencia del directorio en abril, nos pusimos varios objetivos. El primero y primordial era completar el arranque, que ya lo hicimos. El segundo era tener nuestros estados financieros auditados. Se reportaron a la SMB a finales del mes pasado. Y el tercero es trabajar en la sostenibilidad financiera de la empresa. Y ya le digo que hay dos formas: el mundo financiero o el dueño. Y no nos debe asustar antes, porque ya les digo que los aportes de Petroperú superan lo que pueda en un momento de coyuntura que esperamos que sea la última vez contar. Y estoy seguro que los técnicos de economía y finanzas, el Banco de la Nación y que todos los que soportan el Estado están alineados, porque se les ha dado todos los sustentos y se ha sincerado realmente lo que debería ser el saneamiento económico financiero de la empresa. ¿Para qué? Para que rindamos las utilidades que el país espera. Ese es el compromiso de este directorio, ese es el compromiso de esta administración. Estamos en un periodo de reestructuración mandado por el decreto único 023, que partió con ADL, que ya presentó su informe. Estamos trabajando en la implementación de las primeras medidas. Hay un fortalecimiento de la gobernanza de por medio, sobre todo por lo que tiene que ver con el directorio, su nombramiento, su elección y su permanencia. Hay una reestructuración a nivel de empresa, hasta porque el foco ha cambiado, tenemos operaciones más grandes, descentralizaremos la compañía en esa línea. Y el compromiso es trabajar también paralelamente a que tenemos que trabajar en todos estos puntos de
la parte económica financiera, trabajar en la base que es el equipo de trabajo. Más capacitación, más entrenamiento, meritocracia nuevamente en la compañía. Eso es lo que estamos trabajando hoy. Yo les agradezco por venir hoy y bueno, quedo abierto si hay alguna pregunta que no haya quedado clara en mi presentación. Gracias. Agradecemos la presentación del presidente del directorio de Petroperú y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Agradeceremos a los colegas levantar la mano para solicitar su participación y presentarse antes de formular su pregunta. Adelante con el colega del Diario de la República, me parece. Acá, por favor, primero. El país en materia de renta petrolera, vamos a conversar hidrocarburos como una derivada de la privatización de Talara. La segunda consulta es de qué manera o cómo ha hecho para subsistir Petroperú a lo largo de estos 30 años desde que se quitaron sus principales activos y de qué manera la devolución de sus lotes contribuirían a que no fueran necesarios más aportes como el que se ha solicitado en las últimas semanas a futuro. Y una tercera consulta es ¿cuál es el interés de un sector del empresariado local y sobre todo del Congreso de mantener estos lotes con cero riesgo a nivel de producción en manos de los actuales operadores, los mismos que estuvieron ahí hace 30 años? ¿Cuánto dinero hay en juego? Sí, a ver si empiezo por el final, ¿no? Como lo dije, este es un negocio. El negocio petrolero no es un negocio pequeño, aun cuando los volúmenes no sean muy grandes. Es un negocio. Y en ese negocio hay intereses grandes. Sabemos que esperábamos esta reacción tremenda por algo que, como usted ha dicho bien, no tiene riesgo porque es un negocio en marcha. El descubrimiento de estos campos se hizo hace rato, o sea, quien pagó la exploración fueron la compañía que descubrieron, International Petroleum, la petrolera estatal, que luego pasó a ser Petroperú. Petroperú hizo toda su inversión y les dejó un negocio en marcha. ¿O acaso todas las compañías que entraron tenían experiencia? Que recuerden bien, hay dos compañías constructoras, no voy a mencionar los nombres, que entraron en esa época, tomaron lotes petroleros. ¿De dónde tenían experiencia esta compañía constructora? ¿Y cómo es que mantuvieron el negocio de los lotes? Pues son negocios en marcha, porque se quedaron con el personal, con los técnicos, con los ingenieros, con las instalaciones, con los pozos y con la refinería que tienen que comprar el producto. O sea, es evidente que el negocio es redondo. Es un negocio donde yo no estoy teniendo capital de riesgo realmente, digamos, en un 90%, ¿no? Porque si voy a actividades exploratorias, podría decir que esa porción la estaría arriesgando. Pero en el negocio que está en marcha, es un negocio que con la misma producción y el mismo ciclo, que vuelvo a repetir, lo provee Petroperú. Petroperú es el que compra el crudo, el que saca diario. Cada 15 días le pagamos a las compañías, porque eso sí, ya no nos dejan pasar la fecha. Se la pagan. Y ahí ellos sacan sus utilidades, si quieren las reinvierten o no. Como vemos desde el 2015, muchos de ellos no reinvierten nada, solamente mantienen costo operativo, impuestos, regalías, 45%. Se llevan de 45 a 50%. Ese es el negocio, eso es por lo que están peleando. Y yo los invito, vuelvo a repetir, a que donde necesitamos la inversión privada y clamamos por ella hace años en el sector petrolero, es en las 19 cuencas que necesitamos explorar para descubrir, para tener más reservas, para hacer un mundo petrolero como en algún momento se fue en los años 80 con
llegamos a producir 200.000 barriles por día. Estoy hablando de petróleo. Entonces, yo diría que es eso, ¿no? El impacto pues es de ese nivel, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para hablar en cifras, los lotes que tenemos en este momento, el 1, el 6 y el Z2B, que son los que van a terminar contrato, Petroperú tiene que sacar 500 millones de la caja anuales para comprar ese petróleo. 500 millones de dólares. ¿Cuál sería el impacto si entra Petroperú? Pues mínimo me ahorro 250 millones de dólares en el año. Y no es que me lo ahorre para meterlos al banco, ¿no? Como dije, para reinvertir, porque a mí me interesa que siga incrementando la producción, o cuando menos mantenerla eficientemente. Entonces, ese es más o menos el impacto para hablar de los tres lotes hoy y no salirnos del tema. Mis 500 millones de dólares que mueven el negocio, que salen de la caja de Petroperú. Y si Petroperú tiene el negocio, entre 200 y 250 millones estaría ahorrando el Estado para hacer más eficiente su proceso de producción y poder inclusive a nivel de refinería tener eficiencia en costo que podría traducirse en sus precios de los combustibles. No sé, la primera pregunta, si me la puede repetir, que creo que petrolera y balanza comercial, creo que podría dejar de percibir. sí, no, es ese nivel que estoy hablando de lo que se gasta, que al gastarlo Petroperú lo gasta el Estado, ¿no? Son 500 millones de dólares por año. Si nosotros si esto sigue en manos privadas, tenemos que seguir pagando. Estoy hablando de cálculos con el precio de $90 que está hoy y con los volúmenes de producción que se tienen hoy, ¿no? Con eso son 500 millones de dólares, número redondo, que nos afecta al Estado tener que comprar el crudo, de los cuales, si entra Petroperú, ya dije, por lo menos 45-50% se ahorraría. Ese sería el impacto. Bien. Vamos a seguir con el orden. Sería nuestra colega de RTP. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días, señores. Con respecto al pedido de financiamiento al MINEM, se está cuestionando el hecho de que el titular del MEF, del Ministerio de Energía y Minas, Oscar Veraz, sea un funcionario con licencia de Petroperú. Es decir, él culmina su gestión en el ministerio y regresa a esta empresa estatal. ¿De qué manera se rebate este cuestionamiento? Porque se habla que está relacionado con la entrega de los lotes que ustedes han mencionado en el transcurso de esta conferencia de prensa y con el pedido de financiamiento. Adicionalmente, ¿qué respuesta tienen a las declaraciones que dio ayer el ministro de Economía, Alex Contreras? Porque él ha dicho con total transparencia que no hay espacio para capitalizar a Petroperú, no hay margen para inyectar más recursos. Gracias por la pregunta. Voy a tomar algo que ya dije, el directorio, visto todos los temas que sucedieron con el arranque de nuestro activo que genera el dinero hoy, que es la refinería, en el presupuesto inicial del año, la administración anterior estimó un escenario donde la refinería iba a arrancar plenamente en marzo de este año. Con eso, evidentemente, si la refinería arrancaba en marzo, se proyectaba un EBITDA o unidades operativas del orden de 400 a 500 millones de dólares. Era un escenario donde realmente no se iba a necesitar dinero de parte del dueño del Estado. Cuando asumimos nosotros, estuvimos en Nueva York en el mes de mayo con los acreedores, con los bonistas. Todo el estimado técnico revisado era que arrancábamos la refinería en junio, finales de junio, puesta en producción. Tomando en consideración que durante los meses de verano, enero y febrero, todos conocemos que en el país hubo convulsión social. Algunos suministros que entraron por el sur se quedaron, arrancados suministros que se necesitaban en la refinería, especialmente hidrógeno, para el arranque de la misma. Entonces sufrimos un desfase, empezamos a sufrir un desfase en términos de suministro. Luego viene el fenómeno del Yaku y dice, pero ¿qué tiene que ver el Yaku? El
Yacu tiene que ver en que la provisión de gas, que también se necesitaba para arrancar parte de las plantas, que son plantas grandes, necesidades de gas del orden de 20 millones de pies cúbicos por día. Teníamos los contratos, pero los proveedores nos bajaron al mínimo. No teníamos ni siquiera 10 millones de pies cúbicos de gas para arrancar nuestras plantas. Todo eso nos llevó a reconfigurar un plan. Plan que eventos no esperados en el arranque de la unidad de craqueo catalítico en mediados de junio nos llevó a replantear todas nuestras proyecciones y realmente tomar acciones inclusive a nivel de organización para poder asegurar de que la refinería arranque a finales de agosto como que se ha hecho. Pero imagínense, de un plan que se tenía que en marzo arrancaba la refinería completa, hemos terminado de arrancarlo en agosto por todo lo ya dicho. Entonces las proyecciones cambiaron totalmente. Hasta cuando estuvimos en Nueva York, finales de mayo y junio, inclusive se habla de que yo le dije a Semana Económica en una entrevista que no iba a ser necesario un aporte del Estado. Pues cuando me hicieron la entrevista en los primeros días de junio, yo había llegado a Nueva York y repetimos lo mismo, el escenario que teníamos en ese momento, refinería arrancando a finales de junio y medidas financieras contempladas en nuestra proyección donde no se tenía previsto ningún aporte del gobierno. Ese era el escenario de esa fecha. Pero esto es dinámico y especialmente con un activo que no teníamos certeza si algún evento inesperado podría seguir retrasando. Esa visibilidad la tuvimos en julio cuando ya replanteamos nuestras proyecciones económicas con una refinería arrancando a fines de agosto y impactando recién nuestros estados financieros a partir de septiembre, octubre, último trimestre del año. Cuando se sinceró ese plan, ya habíamos perdido la ventana para hacer uso de las medidas financieras que habíamos contemplado en el mes de junio, que pasaba por un préstamo bridge, préstamo puente, con bancos que ya se tenía comprometidos por 500 millones de dólares que se iban a recibir en el mes de julio, y la salida a una emisión de bonos de 800 millones de dólares en el mes de octubre. Ese era el plan cuando yo doy la entrevista a Semana Económica, y de esa manera no se tenía previsto ningún aporte del Estado. Pues con el retraso de la refinería, nuestra caja y nuestros resultados han sido diferentes. Salir al mundo financiero a tener bonos con los resultados que tenemos, porque nuestro principal activo no está generando dinero, o no estaba generando el dinero que queríamos, comprenderán cuando uno sale apurado al mercado, ¿no? Si encuentra los préstamos, ¿a qué costo financiero se encuentra? Ya esa ventana de tiempo la habíamos perdido. Se sinceró el plan y se comunicó a la Junta. Pero eso es el sinceramiento de qué es lo que tenemos para que la empresa calce, especialmente en un punto que yo lo dije desde el inicio: el rol social de Petroperú es abastecer el mercado nacional. Entonces siempre nuestro tema está ligado al abastecimiento del mercado nacional en términos de combustible, especialmente las zonas donde más le duele el Perú, las zonas alejadas. Allá no va a ir el privado a salvarnos la vida, y si llega va a cobrar o el Estado va a tener que subsidiar directamente todos los días. Entonces, si el mundo financiero se cierra o es difícil accesar, se tiene que ir al dueño y como directorio responsable decirle: vista la situación, esto es lo que tenemos. Y en el escenario ese que se filtró, porque vuelvo a repetir y lo voy a repetir siempre, se filtró. Ese era un comunicado a los dos ministerios que conforman la Junta, y tenía que ir bajo el proceso de evaluación del presidente de la Junta, del Ministerio de Energía y Minas, y luego ser visto por el Ministerio de Economía. En el interín se ha tenido un sinnúmero de reuniones para justificar, para ver la mejor manera. Lógicamente que Economía y Finanzas tiene que ver cómo está la situación del país y qué es lo que puede dar en ese contexto.
Todo eso no está definido, no ha estado definido cuando se ha filtrado el documento, pero lógicamente la filtración del documento tiene otro objetivo, que ya creo que lo he evidenciado esta mañana. Pero es lo que nosotros claramente como directorio tenemos que hacer. Igual, la empresa no se sigue quedando de brazos cruzados a esperar que papá gobierno nos dé el dinero, donde se le han contemplado las medidas que podrían tomarse, sino que también estamos volviendo a reencauzar con el mundo financiero el equilibrio de nuestra caja hacia finales de año, la caja operativa, para no desabastecer el mercado. En ese escenario también quiero decir, se contempla un fenómeno del niño que, oh maravilla, esa es la parte que para todos los sectores asusta. El gobierno viene dando dinero para muchas ciudades en buena hora, soporte. Hay que preparar las ciudades para esto, que afecte lo menos a los ciudadanos. Pero hay un tema que es fundamental: los combustibles. Los combustibles tampoco pueden faltar en esa época. Entonces, lo que se plantea en ese pedido también es gran parte de ese dinero que se pedía, especialmente el efectivo, hablamos de los 1.500 millones de dólares, 700 millones de dólares para llenar nuestros tanques hasta el tope. Petroperú tiene plantas de ventas en las grandes ciudades, en los diferentes puntos del país, ustedes saben. Y toda empresa, económicamente, en forma razonable, tiene que manejar un inventario operativo de acuerdo a sus ventas. Y tiene también inventarios mínimos que cumplir de acuerdo a ley. Petroperú trabaja con eficiencia manejando esos inventarios. Pero ¿qué pasaría en un fenómeno del Niño prolongado, con cortes de carreteras y cierre de puertos? Si no hay forma de llevar combustible de Talara, que es nuestro centro de operación, hacia los otros lados. Pues deberíamos tener, responsablemente analizamos, tener dinero para tener inventarios al tope en nuestras plantas y poder esa eventualidad superarla. Eso lo hemos y lo seguimos diciendo con responsabilidad todo el Perú. No tenemos caja para hacer eso. No nos podemos dar el lujo nosotros de mantener inventarios al tope como empresa. Tener inventarios, tener dinero parado, yo creo que es el principio básico de economía. Pero en este caso deberíamos prepararnos también para esa emergencia. Y esa es una, ya que se ha filtrado todo esto, en buena hora para decirle al país que responsablemente hemos trabajado todo el escenario hacia nuestra junta de accionistas. Entendemos muy bien la delicada situación del país. Se ha visto que si hubiéramos ahorrado nosotros todo ese dinero que hemos gastado comprando el crudo a precio internacional, hubiéramos pagado 2 refinerías de Talara y todas las inversiones necesarias. Pero se nos quitó, vuelvo a repetir, el brazo, la pierna y ahora de repente la cabeza. Entonces, es esa la realidad. ¿Qué tiene que ver el ministro de Economía, de Energía y Minas? El ministro de Energía y Minas, lo que puedo informar como Petroperú, sí, es un empleado en licencia, no percibe un sol de Petroperú. El directorio de Petroperú maneja independencia en sus decisiones y él, como presidente de la Junta de Accionistas, es quien recibe cuando va algo del directorio, igual que el ministro de Economía. Sabemos que nuestros técnicos de Economía y Finanzas son sensatos, van a analizar las cosas que se necesitan, saben cómo manejar un negocio. No se pide dinero para despilfarrarlo, como se dice. Y aquí aprovecho en decir que los 4.000 millones de soles que nos dieron el año pasado fue porque teníamos los buques parados aquí al frente y nos decían: si no pagan no descargamos. Habíamos perdido las líneas de crédito, los 4.000 millones de dólares que siempre nos estaba prestando. Por una mala gestión, sí, una mala gestión, pero esa es la consecuencia que hasta ahora tenemos. Vamos a seguir así, no, la situación hoy es diferente, tenemos nuestro activo ya funcionando, pero tenemos un fenómeno que hay que cuidar y hay que analizar bien, y esos
esas conversaciones, esos debates se seguirán teniendo. Vuelvo a repetir, Petroperú está viendo otros caminos que son más costosos probablemente, que seguir pateando deuda para adelante no es lo que quisiéramos hacer. Pero si las condiciones no se dan, pues tenemos que seguir cumpliendo nuestro rol social. Otra cosa, no es solo Petroperú el que habla de que se necesita un aporte del Estado. Arthur Deliver, en su informe que tanto se habla, también dice que se necesita un aporte de capital, y ellos hicieron el análisis con los estados financieros a mayo del orden mínimo de $1.000 billones, y hablan aporte del soberano. Y varias calificadoras de riesgo en el mundo financiero siguen diciendo que si no ven el soporte detrás va a ser difícil la recuperación de la empresa. Entonces, las cosas están así. Somos muy responsables de las cosas que le decimos al país. Nuestro actuar como director es transparente. Desde que hemos llegado aquí hemos reiniciado conversaciones. De hecho, hace 2 días estuve aquí con inversionistas, diciéndoles cuál es la realidad de Petroperú, qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a hacer. Y me agrada tenerlos hoy día comunicándole al país también esto, que muchas veces no es factible hacerlo, ¿no? Agradezco. Y le damos el pase a la colega María Galindo de Canal M. Muchas gracias, buenos días. Usted ha comentado que se ha completado todo el proceso de arranque de la refinería de Talara. Quisiéramos que nos confirme si está funcionando en su totalidad o parcialmente, es decir, está ya operando al 100%, y además también si se está sacando productos en especificación, es decir, que cumple con la calidad requerida para ser comercializada en el país, y a qué porcentaje. También quisiera consultarle, se ha hablado de que se está entregando estos lotes del noroeste del Perú sin pasar por un proceso de licitación. ¿Qué garantías está dando Petroperú? Se ha criticado que no hay una exploración desde después de 2003 por parte de la empresa privada. ¿Qué garantías dan ustedes de que se vaya a hacer exploración, incluso teniendo en cuenta que no es una actividad, es una inversión de riesgo? Y finalmente, ¿cómo se traduce al ciudadano de a pie la reducción de precios que anunció iba a ocurrir? Esto lo hizo el ministro de Energía y Minas, que iba a reducirse el precio de los combustibles. ¿De qué manera se va a dar esto? ¿En qué porcentaje? Si es que el precio principalmente se regula también por comercio internacional. Muchas gracias. La verdad que me perdí una pregunta. Le preguntaba si la refinería de Talara estaba operando al 100%. La refinería al 100%. A ver, expliquemos rápidamente. El 26 de agosto Petroperú anunció haber completado el arranque del 100% de las unidades de la refinería de Talara. ¿Qué significa eso? Que se arrancaron todas las plantas que habían que arrancar. Y las 2 últimas que nos faltaban eran las de craqueo catalítico y la de flexicoking, que son las que dan rentabilidad. ¿Por qué? Porque transforman el residual que veníamos exportando a pérdida, no tenemos capacidad de almacenamiento. Todo el proceso, 50% hasta antes de entrar a estas unidades era residual. Lo teníamos que exportar perdiendo $30 el barril. No hay capacidad de almacenamiento. Necesitamos crudo para el arranque de la refinería. Y ese 50% que exportamos hoy con esas 2 unidades es convertida en diésel, en gasolina, en turbo, o sea, en alto valor comercial. Lo que queda es un producto residual que se llama coque, que es mínimo. Entonces, esa es la alta conversión que se tiene, el aprovechamiento de un barril de hidrocarburo para sacarle el 90-95% del producto comercial. Eso va a permitir que la refinería se pague. Esa es la rentabilidad del negocio. Hablábamos de una rentabilidad ahí que no comenté, de casi $5 que teníamos con la vieja, $5 por barril con la vieja refinería de Talara, y acá vamos a hablar de 4 o 5 veces más en términos de rentabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos conversiones tecnológicamente de alta profundidad que nos van a permitir obtener, para entenderse bien, combustibles que se venden en el mercado a precios de $120, $130 el barril.
Eso es por un lado. Por otro lado, la segunda. O sea, si está 100% o no. Expliqué también que dentro del periodo de arranque, una vez que se arrancaban todas las unidades, están para producir al 100%. Eso para empezar, sí está para producir al 100%. Hay un periodo que se está cubriendo en este mes de septiembre que es haciendo lo que se llama la prueba integral de todo el complejo. Eso está en el contrato con la CPC. No podemos dejar de hacerlo porque si no, la CPC no nos entrega las últimas unidades para nosotros operar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ahora, entre fines de septiembre y la quincena de octubre, que nos van a entregar ya las plantas para operar al 100%. Pero eso quiere decir que están paradas las unidades, no, están trabajando. Al 100% esas dos unidades están. La craqueo catalítico está funcionando al 100%. La planta de flexi-cooking está a un 60-70% por requerimiento de la prueba integral. Lo que quiere decir, y también lo vuelvo a repetir, que el último trimestre del año realmente nosotros veremos de todos estos productos siendo comercializados en el mercado, mejorar nuestras condiciones de utilidades operativas. Entonces, esa es la respuesta en cuanto a la operatividad de la refinería de Talara. Antes de que arranquen las dos plantas, había mucho agorero, vamos a llamarlo así, que decía que nunca iban a arrancar, que son unidades muy complejas, que íbamos a tener muchos problemas, que los tiempos iban a pasar, que somos ineficientes. Para información, tenemos a la mejor gente del mundo y nos preocupamos en los últimos tiempos de que estuvieran ahí. Lo que arranca son gente de compañías de alto nivel, Honeywell, ExxonMobil, son los dueños de las patentes de estas unidades y esa es la gente que está ahí arrancando la planta con nuestra gente. El gran orgullo que tiene Petroperú es que un 80% de nuestro personal de la refinería de Talara es personal joven, personal que hemos venido entrenando en los últimos años. Y yo quiero rendirle un homenaje a ellos desde aquí, porque ellos van a ser los que le van a dar sostenibilidad a la planta en los próximos años. La segunda pregunta, ¿qué garantiza que Petroperú explore? Bueno, lo repito diciendo, ¿no? Vamos a tener 50% de lo que gastamos hoy para reinvertir en el campo. Tenemos una refinería que necesita ese petróleo, la dieta de ahí es 33% de esa refinería necesita ese petróleo y necesita más de lo que se produce hoy. Somos los más interesados en que vamos a reinvertir para tener eficiencia en la producción actual, hacer metodología en los pozos existentes que ya expliqué para incrementar producción, hacer nuevas perforaciones, nuevos recondicionamientos y cumplir nuestros compromisos exploratorios que se tomarían al firmar los contratos. O sea, ¿qué garantiza? La garantía es que necesitamos más petróleo para nuestra refinería. Si no lo producimos ahí, lo tenemos que comprar al mercado internacional, donde nos sale más caro. O sea, yo creo que la ecuación económica es simple, ¿no? Si yo no la compro ahí, que me sale más barato, pero puedo producir más barato, lo tengo que comprar en el mercado internacional para mi refinería, que me va a salir más caro. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene encontrar, reponer reservas producidas. ¿Cómo trasladamos el precio al usuario? Pues me gustaría dar una buena noticia de que los primeros y las primeras eficiencias que consigamos en términos de costos lo pudiéramos trasladar nosotros inmediatamente, pero como dije, se nos quitó un brazo y una pierna en la privatización, nos quitaron los grifos. Y los grifos que ustedes ven con bandera Petroperú son de lo que llamamos la Petrored, son de privados asociados a la cadena hoy. Estamos trabajando, he dicho fuertemente, en una estrategia comercial para tratar de que eso se traduzca. O sea, ahorro que sea combustible más barato que les podamos dar a ellos, se traslade los precios finales. Asegurarlo hoy, no, porque yo no existe todo un mecanismo donde el privado pone el precio, el que vende. ¿Es cierto? Es así.
pero también está en nuestra proyección, y no quiero asustar a los privados, en volver a tener tiempo propio, porque de esa manera que contribuiríamos a que nuestras eficiencias se trasladen para el peruano de a pie, que es nuestro objetivo final. Le damos el pase al colega Harvey Salinas de Diario Expreso. Gracias. Señor Peruchina, mi pregunta, supuestamente los contratos que realiza Perú son solo para explotar, no para perforar pozos, ni menos para hacer un trabajo exploratorio. ¿Qué porcentaje de regalías le van a pagar al Estado? Teniendo en cuenta que el canon y el sobrecanon en Piura está en 18% por ley. Si es menos de 18, ¿quién va a cubrir la diferencia? ¿Lo haría el fisco? Y mi segunda pregunta es, ¿cuántos dólares van a ahorrar por barril? ¿Y a qué precio van a transferir el crudo desde los pozos productores en Piura a la refinería? Muchas gracias. Bueno, sí, es el tema de cuánta regalía nosotros para vivir. Nosotros por Perú Petro estamos siendo tratados como cualquier otro contratista. No hay ninguna diferencia que se nos vaya a hacer en la negociación de estos contratos. Eso quiere decir que tenemos que presentar un programa mínimo de trabajo para 10 años y hay compromisos exploratorios, actividades exploratorias en el área también. ¿Vale? Pero ahí me permite usted hacer apunte de un tema. Bajo la ley de hidrocarburos hay dos tipos de contratos. Contratos de exploración y explotación es un solo contrato, no son dos. El contrato de exploración y explotación y el contrato de explotación. La 1292, el decreto legislativo que por ahí se habla mucho de que no nos permite porque tendríamos que ir con un socio, se refiere básicamente a contratos de exploración y explotación. O sea, aquellos contratos, inclusive en el segundo párrafo, si leen el decreto legislativo, dice, durante la fase de exploración, los únicos que tienen fase de exploración son los contratos de exploración y explotación, no los de explotación pura. No hay fase de exploración ahí. Y evidentemente los legisladores en ese momento fueron sabios en decir que Perú, teniendo que pagar lo que ha prestado por la refinería de Talara, valaría en estar arriesgando dinero en exploración. Entonces ahí sí tiene que hacerlo con un socio y donde el socio sea capitalista y operador, y solamente Petroperú puede actuar como participante, tener participación, tener un usufructo de un porcentaje de la producción. Eso es para aclarar. Entonces, en los contratos de explotación que son los de Talara, de hecho hay actividades exploratorias, no fases exploratorias, actividades exploratorias, donde los mismos flujos de caja permitirán hacer la explotación. Miren, Talara es diferente, en algunas zonas hay todavía para explorar áreas profundas sobre el área que se está explotando actualmente. O sea, yo tengo, por decir así, reservorios que me dan la producción a ciertos niveles arriba, pero habrían prospectos abajo que nunca se han explorado. Entonces un compromiso puede ser ir a perforar ese pozo, esa zona profunda. Pero en Talara sucede algo, por términos de costos y por términos de que ya tengo producción en las áreas de arriba. Si no encuentro abajo, igual el pozo me va a servir para producir los horizontes de arriba. O sea que voy resguardado inclusive en la explotación en Talara. No en todas las áreas, hay áreas donde no hay producción y serían netamente exploratorios. Pero en Talara hay mucho lo que se llama pozos profundos exploratorios, que son en las áreas bajo explotación en horizontes someros. Y entonces ellos defienden a cualquier inversión que sea. Además, por ahí escuché una vez a algún congresista que dijo que los pozos exploratorios en Talara cuestan 100 millones, estoy hablando en tierra, 100 millones de dólares. No, un costo normal de un pozo de Talara en desarrollo, tiene los contratistas hoy, es de $800,000 a $900,000, uno normal. Y un exploratorio, en el peor de los casos, sería $2 millones. O sea, no estamos hablando de montos de inversión tremendo. El mar es otra cosa. El mar offshore es otra cosa. Otra logística, otra complejidad. Pero en el caso de tierra, los costos son manejables.
hemos presentado los flujos que se calcula hasta la misma consultora Arthur de Liro, y cualquiera que pueda hacer la evaluación lo puede hacer. Entonces no hay drama por tener actividades exploratorias, más aún, somos no solamente por el compromiso mínimo que tomemos, vamos a hacer más exploración de la que nos diga el compromiso mínimo. ¿Algo más? Las regalías yo he mostrado, ¿no? He mostrado lo que hemos pagado en el lote 1, es lo mismo que haríamos, o sea, no va a haber las regalías como les decía, Petroperú nos trata igual que a cualquier compañía, las regalías van a estar encima del 20%, inclusive, tengo entendido, hay un fondo social de 1.5% y hay un fideicomiso de 2.5% que sería para el abandono de pozos a partir del 5º año, cosa que no están en los contratos actuales. Y las regalías, de acuerdo a precio, porque varían por precio, están encima entre 20 y 25%. O sea, que no metan miedo de que con Petroperú no va a ir. Somos tratados por la ley y vamos a ser respetuosos de pagar todo lo que corresponde. Me permite decir algo más. Cuando Petroperú está en actividad, se incrementa la actividad social de la empresa hacia las comunidades. Con la nueva refinería de Talara hemos tenido una inversión social bastante grande que incluye hospital, ambulancia, inclusive provisión de agua a la población de Talara, energía también que ahora va a ser cogenerada en la refinería, alimentaremos la red. O sea, es múltiples beneficios que impactan directamente a las comunidades aledañas a nuestras operaciones. Le damos el pase a Elías García del diario Gestión. Bueno, quería consultar cuál es el procedimiento legal que tiene Petroperú para asumir los lotes del noroeste, considerando que el artículo 60 de la Constitución consagra el principio del error subsidiario del Estado, pero menciona que el Estado puede asumir ese error basado en una ley expresa. Usted mencionó la ley orgánica de carbono, es una ley general. Si una ley expresa, sí no se dio la ley para que Petroperú fuera explotador de Broma de Oro. Esa ley se ha dado, y por otro lado, usted menciona el error subsidiario en el sentido de que Petroperú tiene la función de, suministrar combustibles. Pero hoy estamos hablando de otra actividad, que no es la producción, sino es la comercialización. Y esta comercialización la puede también hacer cualquier empresa privada. Entonces, ¿cuál es el sustento legal que tiene Petroperú para ir por estos lotes? Mire, aquí hay que ver que cada organismo tiene un papel dentro del Estado. Nosotros lo que estamos aquí es desmintiendo las medias verdades que se dicen desde el punto de vista del interés de Petroperú, basado en nuestro rol social, basado en nuestros objetivos estratégicos que nos han aprobado, y en ninguna parte de la ley se nos prohíbe a nosotros hacer actividad, hasta porque, como mostré, dice que podemos intervenir en toda la cadena, incluyendo la petroquímica. ¿No es cierto? Eso para empezar. Segundo, quien califica si nosotros podemos ser o estar aptos para poder asumir un lote o no es Perupetro. Y yo ahí simplemente soy tratado como cualquier otro. Me piden documentación para ser evaluado. Como Petroperú, nosotros hemos proporcionado, hemos mostrado nuestro interés. Por ahí se viene diciendo que recién ahora en junio pasamos la carta. No, hay cartas desde el 2018, Petroperú muestra interés. Porque, vuelvo a repetir, nuestro objetivo estratégico es un eje estratégico desde el año 2015. En el plan 2015-2030 se habla eje estratégico volver a la integración vertical con el lote de Talara. Entonces, y si tuviéramos esa prohibición, señor periodista, ¿por qué estamos en el lote 1? ¿Por qué estamos en el lote 192? ¿Por qué estamos en el lote 64? O sea, ahí sí no incomodamos porque son lotes donde hay que invertir capital de riesgo. Y sí incomodamos donde el negocio está con el mercado puesto y donde Petroperú es el que aporta el dinero para que el negocio se mantenga. Es lo que le puedo decir, o sea, el interés de Petroperú está sustentado en su objeto social, en sus objetivos estratégicos y, lógicamente, en su interés económico financiero.
quienes hacen su papel para evaluar si existen las condiciones legales para hacerlo o no es Perupetro, y yo considero que ellos toman bien en serio su papel porque nos tratan igual que cualquier otro contratista. Eso es lo que puedo manifestar al respecto. Le damos al pase al colega del diario El Comercio, Junior Miami. Gracias. Estoy aquí. Usted indicó durante la conferencia que no estaba en los planes de Petroperú solicitar un financiamiento adicional al Estado, pero finalmente eso terminó ocurriendo. ¿Cuánto dinero adicional el directorio aprobó pedirle al Estado? Esa es la primera. Y la segunda es si han conversado con agencias crediticias el tema de los lotes. Estas han opinado que no afectaría a la sostenibilidad de la empresa, considerando que todavía está en un momento económico delicado, mucha deuda y ingresos todavía en recuperación. Bueno, parto diciendo respondiendo lo último. Tenemos una comunicación muy sostenida, como dije, con nuestros acreedores, bancos, bonistas, con la banca de inversión. Hemos vuelto a tener las reuniones trimestrales de resultados, lo que se publica en la SMB, es discutido con todo el mundo financiero desde el mes de mayo. Ese es el propósito, continuar haciéndolo con transparencia. Desde ese sentido, el mundo financiero, ayer hemos estado reunidos con representantes del banco HSBC, así como nos reunimos con varios de los bancos que siempre han sido nuestros aliados y nuestro soporte. Ellos en ningún momento han mencionado, sobre todo el tema de Talara, ellos en ningún momento han mencionado que están contrarios o que lo ven con malos ojos. Al contrario, ven que nuestro activo está ya funcionando y lo que ven es que hay que asegurar la sostenibilidad vía la provisión de los hidrocarburos que se necesitan. Parte, vuelvo a repetir, de la dieta viene de los campos de Talara, más aún si la producción es propia. La otra pregunta era... Sobre el dinero adicional, yo creo que es público eso, el documento, lo que nosotros hemos pedido en dinero es 1.500 millones de dólares, que vuelvo a repetir, Arthur del Hilo con los estados a mayo, nosotros esta evaluación la hicimos en julio, con los estados a mayo hablaba mínimo de un aporte o del soberano de 1.000 millones de dólares. Eso está escrito, eso es lo que hay. Y vuelvo a repetir que en el pedido es básicamente por crudo y combustibles que se han importado ya y que hay que pagarlos de aquí hasta diciembre, y por la eventualidad de un fenómeno del Niño severo para incrementar inventarios hasta el tope, dinero que no se tiene en la caja porque es dinero para tenerlo parado para esa eventualidad. Entonces, con responsabilidad decimos que esa es la base del pedido. Y vuelvo a repetir aquí, ese fue un pedido, como se hacen muchos pedidos del directorio. Tenemos una junta y tenemos, ellos son los que evalúan y finalmente es el gobierno, el Estado, dueño, representado por el gobierno, dueño de esta empresa, quien decidirá el soporte que pueda ser dado. Y vuelvo a repetir también que la empresa tiene canales financieros que está usando en caso de que no se concrete el soporte o parte del soporte en los próximos días que realmente debería ser respondido. Y ya en esta última etapa de preguntas, le damos el pase a Nicolás Chegaray de Proactivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El señor Pedro Chira mencionó en su presentación que en estas zonas del país donde opera los lotes mencionados, no hay empresas que lleguen, no hay empresas privadas que lleguen a la zona o que no están interesadas. Esas fueron sus palabras. De haber habido un concurso público, ¿usted cree que Petroperú es la empresa más idónea para explotar esos lotes? ¿Cómo puede afirmar que estas empresas no son interesadas y que no se hizo una licitación pública? Y segundo, tomando en cuenta que nuevamente se ha pedido un rescate económico,
financiero, y usted dice, si el mundo financiero no se abre, pues es el dueño quien debe aportar. Pero ¿quién es el dueño? Es el Estado, por ende se aporta de las arcas públicas. Entonces, entendiendo que también tienen un plan, dice un proyecto, ¿para qué año se calcula que Petroperú va a poder devolver este dinero al Estado? Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, yo no he dicho que no hay interesados por los lotes de Talara, ¿no? Quiero aclarar eso. No sé si alguien entendió eso. Quiero aclarar. Lo que yo he manifestado aquí, he sustentado, es el interés de Petroperú en estar y por qué tiene que estar. Si hay otros interesados, y no vienen a Petroperú, sino van al ente oficial que es Perú Petro, que muchas veces dijimos que deberíamos cambiarle el nombre para que no haya confusión. Eso es por un lado. Segundo, sí, el rol subsidiario es un rol social que tiene Petroperú. ¿Y por qué no van los privados? Porque primero hay que tener una cadena de distribución adecuada que cuesta dinero. El transporte para llevar hidrocarburos hasta la selva amazónica o en la Puna, en Puno, en nuestras zonas altas, definitivamente encarece demasiado el transporte, el precio del combustible allá. Algo que sería inviable para pagar, salvo que haya un subsidio. Y por eso es que el Estado lo hace a través de Petroperú. Ese rol subsidiario lo hace el Estado a través de Petroperú. Y no es que le reconozca o que mensualmente nos pague los sobrecostos, no. Es que eso está dentro de los estados económicos financieros. Y por eso es que decimos que dentro de la operatividad de la empresa, el ahorrarnos la mitad del dinero que gastamos hoy en los lotes de Talara para poder producir los combustibles y llevarlos hasta ese lado compensaría y equilibraría la balanza económica financiera de la empresa. No, yo no sé si se entiende bien. Si yo tengo un sobrecosto ahí, lo tengo que hacer porque estoy obligado, tengo que ganar en otro lado para compensar. Y si no, ¿de dónde sale el dinero? Voy a volver a mostrar números negativos todo el tiempo, y la crítica que se hace es que papá gobierno tiene que estarle dando a Petroperú porque tiene pérdida. Pero lo que hay que ser bien claro es eso. Los negocios, los números son fáciles, ¿no es cierto? Si yo gasto más y me pagan menos, estoy perdiendo dinero, pero es el rol que tiene que cumplir, y honrosamente lo cumple Petroperú y lo seguiremos cumpliendo. Pero también decimos, en la parte inicial del negocio, no quiero seguir pagando el precio al lado de mi refinería a un precio internacional. Cuando yo he demostrado capacidad, y de hecho lo podemos hacer, tenemos todo un plan para producir nosotros mismos a la mitad del costo. Y eso me dará eficiencias en los costos de refinación y me dará dinero para reinvertir en los mismos campos. Ese es el interés. ¿Es malo ese interés? Yo creo que aquí todos somos peruanos. ¿Es malo eso para el Perú? No es malo para el Perú, al contrario. En esos números fáciles que quiero presentar la cosa hoy, porque no soy economista, pero yo creo que se entiende rápido, ¿no? Y la otra, están hablando de la foto de los dos, que explotan demasiado la foto de los 2 últimos años. Sí, y lo he dicho, Petroperú entró en problemas financieros por una muy mala administración, que en 7 meses logró que el mercado internacional nos cortara los créditos, nos cortara el capital de trabajo. Pero les he mostrado el gráfico, vean la película completa, eso es lo que digo yo. No nos quedemos con la foto de hoy, y vean también lo que puede ser el futuro de la proyección, porque vuelvo a repetir, tenemos una refinería andando ya que nos va a dar recuperación, y si con eso vienen los lotes, tendremos eficiencias y tendremos más capacidad para cumplir con nuestro rol subsidiario, que a mucha honra lo tenemos como peruanos y que queremos que impacte en ese ciudadano de a pie siempre. No es solo Petroperú tiene que reinvertir su dinero si tiene ganancias y utilidades.
nuestra reinversión será en generación de más producción para poder beneficiar a nuestro país. Al recuperar mercado, con la refinería de Talara produciendo al tope, iremos a recuperar mercado. En algún momento Petroperú tuvo 52% del mercado de combustibles a nivel país, debido a que se paró la refinería de Talara en 2019 porque la proyección era arrancar la nueva en 2020 y vino el COVID de por medio. El COVID que prácticamente en términos de la refinería nos retrasó 2 años y algo más, con los costos asociados. Si no hubiéramos, si ustedes ven los estados financieros, utilidades y evitas, utilidades operativas y utilidades netas, han sido positivas. Petroperú no es un negocio, que es una empresa donde se hacen destape, que ha habido corrupción, y eso hay que castigar, hay que denunciar, hay que seguir denunciando. En la refinería de Talara tenemos control concurrente de la Contraloría. No sé cuántos hitos llevan ya y nos acompañan a diario cómo se está invirtiendo el dinero en la refinería de Talara. No le tememos, va a haber un control posterior el próximo año. Bienvenido sea. Si ha habido sobrecostos, que se castigue a los responsables. Nosotros no vamos a aceptar cosas que afecten a la empresa. Por eso es que digo que el periodo de reestructuración que se está haciendo ahora contempla un fortalecimiento de la gobernanza. Estamos reestructurando Petroperú, es cierto. Hay muchos economistas que dicen, hey, están pidiendo dinero pero no se reestructura. Mentira, lo estamos haciendo. Y ese plan hacerlo rápido. Es eso. Ese es el plan del directorio. Recuerden, es la compañía de todos los peruanos, ¿sí? Pero para beneficio de los peruanos. Estoy de acuerdo. Critiquen cuando haya mal performance. Critiquen cuando las cosas no salen bien. Critiquen y denuncien si es que hay alguien dentro de la empresa haciendo daño. Se le pondrá en los canales que tienen que ser. Esa es la decisión. Queremos hacer limpieza y queremos volver a tener mejores resultados que los que mostramos hasta el 2021 para beneficio del país. Petroperú aporta más de $1.000 millones por año en términos tributarios, y en las mejores épocas hasta $2.000 millones. No somos parásitos, no somos una empresa hecha para lucrar nosotros mismos, al contrario, sabemos que nos debemos al país, sabemos que tenemos que dar resultados, pero también estamos dando la cara aquí en estos 2 años malos, en esta foto mala. Estamos dando la cara y diciendo qué es lo que estamos haciendo para que eso mejore. Y tenemos sustento. La refinería ya está operativa. Ya no es una promesa, es una realidad. Ya despachamos nuestro primer GLP. Seguirá incrementando nuestra producción. Trataremos de cubrir más mercado del que tenemos. Esa es la promesa. ¿Para qué año calculamos devolver el dinero al Estado? Miren, hay todo un planeamiento que se presenta y se discute, se actualiza mensualmente. Al Estado, lógicamente, se le debe algún capital. Hoy está proyectado los 750 millones de devolverlos a partir de enero, en 18 meses. Y cualquier préstamo o cualquier garantía que nos dé el Estado se va a devolver, porque esperamos en términos de vida con la refinería tener entre 450 los años donde los diferenciales no sean muy altos por términos de precios internacionales, hasta 700 millones de dólares. Y si vienen los campos de Talara, para nosotros los EBITDA se incrementarán en 280 millones de dólares mínimo. Entonces estaríamos hablando que en las mejores épocas que esperamos vengan,
porque en este periodo de transición energética lo que va a haber es necesidad todavía por crudos y por productos refinados. Estaríamos hablando de tener hasta 900 o 1.000 millones de dólares de vida. Eso permitirá comenzar a reestructurar nuestra deuda, a pagarla, a tener otra forma, y eso incluye lo que le deberíamos al Estado en cuanto comencemos a tener esos niveles de ganancias operativas y de utilidades. Esa es la proyección, eso es lo que tenemos, y son promesas sobre bases físicas, no son sueños. Eso es lo que quería yo hoy decirle al país a través de ustedes. Muchas gracias. Sí, vamos a cerrar esta conferencia con las 4 últimas preguntas, por favor, por temas de agenda. Nuestro director de comunicación. Le damos el pase al colega de Willas, N. Vargas. Luego continuaremos con Andina, la República, y pues cerramos con TV Perú. Gracias. Buenas tardes. Aprovechando la presencia del directorio, se viene un tema muy serio, temas muy graves. Sería bueno que el directorio nos aclare con la transparencia debida. Saludo la transparencia, por supuesto. Desde la Comisión de Energía y Minas se ha anunciado, por lo menos un congresista ha anunciado, está solicitando una investigación de Contraloría por lo que ha pasado por el proceso de negociaciones que ha tenido Perú Petro y principalmente la doctora, la señora Isabel Tafur, con ustedes, negociaciones con ustedes y negociaciones a la vez frustradas con empresas privadas. Ha planteado un congresista de la Comisión de Energía y Minas denunciar ante Contraloría puntualmente a la señora Tafur de Perú Petro, porque supuestamente, eso hay que escucharlo también de parte de ustedes, supuestamente ha cerrado las puertas al sector privado y no ha querido negociar con el sector privado y les ha dado una preferencia violando principios como la libre competencia, la libertad de mercado. Entonces sería bueno, la señora de Perú Petro seguramente va a tener que acercarse no al Congreso, consideran que la señora ha mentido anteayer, hace 72 horas, cuando hubo versiones al respecto. Entonces la pregunta puntual para el directorio: ¿desde cuándo empezaron las negociaciones con la señora Tafur en este 2023? ¿Cuántas veces se reunieron con la señora Tafur en este 2023? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, el tema de las empresas chinas, de CNPC. ¿Ustedes perciben que hay lobbies chinos que están detrás de toda esta gran polémica? ¿Se sienten presionados, tal vez, o infieren o sospechan de que Sapet y otras empresas del gigante asiático están detrás de una campaña en contra de los intereses tal vez de Perú? Y la tercera consulta: ¿por qué no optaron por un modelo mixto? Algunos también técnicos en las últimas horas también se preguntan, ¿no? ¿Por qué no optaron, por qué descartaron un modelo mixto? ¿Por qué no acercarse a una alianza con el sector privado? Gracias. Sí, bueno, el proceso de negociaciones es un proceso que tiene que responder nosotros como empresa interesada. Lo mostramos, dije, desde el 2018. Este 2023 volvimos a reafirmar nuestro interés en negociar, y luego se nos pidió información para ser calificados. De hecho, Perú Petro ya tiene nuestra información, que le hemos presentado interés, nuestra información financiera de patrimonio, para que ellos puedan calcular los patrimonios residuales. Lo tenían. Cuando hemos complementado la información con los estados preauditados, con el compromiso de luego tener los estados auditados que se cumplieron a finales de agosto, ellos corroboraron nuevamente y extendieron nuestra calificación. Entonces, diríamos que el tema de la negociación con Petro Perú, luego se han unido comités de negociación en reuniones que son normales para tener un contrato. El contrato que normalmente plantea Perú Petro para estos tipos de lotes es un contrato de adhesión, donde están establecidas todas las provisiones del contrato, incluyendo las regalías.
y te adhieres o no te adhieres, lo que se negocia es el programa mínimo de 10 años. Básicamente es eso. Nosotros podemos hablar por nuestro lado, o sea, hemos cumplido los tiempos, hemos cumplido en base a nuestro interés, nosotros estábamos preparados, la información de los lotes es pública, la fuente la tenemos del mismo Perupetro, y entonces nuestras evaluaciones estaban listas para saber qué era lo que podíamos esperar y qué era lo que teníamos que negociar. O sea, en términos de hacer nuestro trabajo por nuestro lado, ha estado siempre ahí, y en cuanto hemos sido llamados y citados por Perupetro, hemos estado listos. Eso es lo que le puedo decir. Lo siguiente es, ¿no era mejor negociar? Es una pregunta que tiene que responderlo Perupetro, ¿no? Yo, si ellos prefirieron, porque tienen por ley la facultad de negociar directamente, nos llamaron a negociar directamente, y nosotros como actores, como participantes y como interesados, estuvimos llanos a participar en ese proceso, y sí, lo estamos haciendo. Bueno, yo no voy a comentar algo que no conozco, o sea, respecto a lo de las empresas chinas. Lo único que sí digo que este es un negocio, y en el negocio confluyen intereses, y cada quien defiende sus intereses. Nosotros, Petroperú está defendiendo el suyo. En cuanto a modelo mixto, vuelvo a repetir, quien plantea la forma como se lleva a la explotación de los campos es Perupetro. A nosotros nos plantearon negociar directamente, y nosotros hemos estado listos y creemos, y hemos estado interesados siempre en negociar directamente, especialmente esos lotes de final. Muchas gracias. Solamente una precisión para que quede clara la idea de no tergiversemos la información responsablemente. En fecha, ¿cuándo empezó la negociación dentro del marco de la gestión de la señora Tafuro? ¿Cuándo empezó? ¿2022? ¿2023? No, negociaciones no podemos iniciar antes de que se califique. Las negociaciones han sido después de la calificación. Lo que estoy hablando es que el interés de Petroperú ha sido manifestado en varias administraciones, porque estaba en nuestro eje estratégico desde el 2018, 2019, 2020, 2021. Hay cartas, las tenemos nosotros, seguramente las tiene Perupetro. Y el 2023 reconfirmamos en el mes de abril, creo, de este año. ¿Puede ser pública la carta? Sí, no sé si el gerente de exploración y producción que dice cuándo decimos la última carta de interés. Decimos de mayo, abril-mayo, pero igual las negociaciones, las reuniones de adhesión al contrato de licencia lo hicimos hace 2 semanas, como consecuencia de la calificación de Perupetro en base a la información proporcionada a ellos, ¿no? Y la misma que fue requerida en una comunicación formal por Perupetro. No hace más de 2 semanas que hemos tenido reuniones con Perupetro para adherirnos al contrato. Lo único que se negoció han sido los programas de inversiones, llámese perforación de pozos, trabajos de reacondicionamiento, ¿verdad? Nada más. Después todo ya ha estado predicho por Perupetro. Le damos el pase al colega de Antino. Buenos días. Yo tenía dos preguntas, justamente una ligada a la participación del sector privado en el tema de los lotes a los que estaba pretendiendo tener Petroperú. Las empresas interesadas, no, dos empresas interesadas han mostrado o han manifestado que pueden invertir inclusive hasta 5 veces más la inversión prevista para estos lotes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Avia, que han manifestado invertir hasta $300 millones en el lote cerca del primer entendido. Frente a los 73 millones que realmente es lo mínimo que demanda este lote. Entonces, esto de alguna manera, si se adjudicaría directamente a Perú, podría tener un impacto en cuanto al interés de empresas privadas en futuros proyectos, en futuros licitaciones que se puedan presentar, porque justamente pues implicaría una digamos preferencia por entregar
proyectos a empresas, en este caso Petroperú. ¿Cómo analiza ese tema? Y la segunda es, en caso de que Petroperú comenzara pues ya, o recibiera el financiamiento solicitado por parte del gobierno y comenzara ya la producción total de la refinería de Talara, ¿cuánto estimaría o en qué plazo estimaría ustedes que ya la empresa podría registrar utilidades, salir de la situación económica, salir del rojo en que se encuentra y comenzar ya a mostrar números en azul? Bueno, mire, yo creo que Perú Petro licitó antes de convocarnos a nosotros los lotes 5 y 7, ¿no? O sea, eso no los ha asignado Petroperú, ya están en el noroeste, tienen su producción y ellos ya licitaron, o sea, no todo está siendo asignado a Petroperú. Estamos hablando de 3 lotes más posiblemente un lote más que vence el próximo año. Esos 4, el resto de las áreas seguramente van a ser licitadas a privados. O sea, no va a restringir eso. Y yo creo que no va a dejar de haber participación porque Petroperú entre en estas 3 áreas este año y en el 10 el próximo año. Al contrario, diría que continuaría habiendo participación como que ha habido cuando Petroperú licitó las áreas 5, el bloque 5 y el bloque 7 de Talara. Entonces, por ese lado, esa sería mi respuesta. Y además el Perú no es solo el Talara, ¿no? Como dije, hay como 18, 19 cuencas que necesitan inversión. Yo diría que Perú Petro está haciendo los esfuerzos para que haya inversión. Yo diría que es la gran oportunidad para los privados entrar a esas áreas, buscar potencial y que seguramente muchas sorpresas en términos de negocio encontrarán en esos lados, inclusive mayores de las perspectivas que se tienen en Talara. ¿Cuándo es que estamos proyectando tener utilidades netas positivas? Si nuestros pronósticos se cumplen, todavía tenemos un 2024 con EBITDA positivo de casi más de $300 millones, pero con utilidad operativa neta negativa. ¿Por qué? Porque por la depreciación de las unidades y por los temas básicamente financieros que tenemos que pagar de los préstamos hechos. Pero ya vemos un 2025 en azul también en utilidades operativas, porque estamos hablando de EBITDA que podrían fácilmente pagar todos nuestros compromisos y nuestra caja estaría pues en positivo desde el 2024. Estamos hablando de 2024-2025 en términos de caja, en términos de utilidades prácticamente 2025, pero en términos de utilidades operativas ya en 2024 según nuestras proyecciones estamos hablando de más de $300 millones positivos. Ojo que en estas proyecciones financieras no están considerados los lotes de Talara. Esto es básicamente refinería, es vendiendo producto lo que tenemos hoy como activos. Entonces ahí no hay ningún efecto por algo que todavía no tenemos. Sí, con Esteban Salazar del Diario de la República cerramos la conferencia. En realidad me gustaría retomar una pregunta que hace un momento hice y creo que se trasladó, aunque yo anticipo algunos datos hace un momento. Por un lado se pide no entregar aportes a Petroperú porque tiene una situación económica complicada, pero por el otro también se le niegan los lotes de Talara, lo cual es algo contradictorio. En este sentido me gustaría reiterarme mi consulta: ¿de qué manera recuperar sus lotes le permitiría a Petroperú no solicitar más aportes económicos al erario en el futuro? Sí, gracias por la pregunta. Sí, creo que usted la hizo al principio y no la completamos. Como mostré, hay que mostrar la película completa, ¿no? Hay que mirar la película completa y entonces ahí es parte de la respuesta de usted. De las fotos de los 2 últimos años aparecemos bastante mal y con las soluciones financieras que hemos planteado creemos ya encaminar desde a partir del 2024, concatenando con la respuesta anterior los números que acabo de dar, ¿no? Y 2025 positivos en utilidades operativas netas. Si los lotes de Talara
serían, digamos, un efecto altamente positivo, tanto en términos de eficiencia de costo para la refinería, como en términos de EBITDA. O sea, si de la refinería esperamos entre 450 y 700, en estos lotes, incluyendo el 10, esperaríamos entre 250 y 300 millones de dólares por año. Entonces, estamos hablando prácticamente de incrementar unidades operativas en el orden de 40-50%. Y lógicamente eso nos daría un impulso en la cadena integrada para aprovechar las eficiencias y traducirlo en combustibles de alta calidad y de mejores precios que sean referencia en el mercado para poder equilibrar los precios en el mercado, porque aquí lo que preocupa es tener un actor que sea pesado en ese sentido, y lo tiene que ser Petroperú como lo fue antes, para que realmente no se disparen los precios, aún en un mercado libre. Entonces, ese es el impacto de Talara, ¿no? El impacto de Talara, de los lotes de Talara para la producción nuestra, es que no sigamos manteniendo el negocio nosotros sacando el 100% del bolsillo, que nos ahorremos el 50% que nos permitirá todas esas eficiencias que acabo de comentar. Ese es el impacto. Y ya dije, en términos de EBITDA nos mejoraría en 40, mínimo 40% nuestros EBITDA por año. Gracias. Agradecemos a todos los periodistas que nos acompañaron en la conferencia de prensa de hoy, así como a los funcionarios de Perú que nos informaron sobre la empresa, sobre el todo progresivo al Astring y la nueva refinería de Talara. Muchas gracias a todos, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Buenas tardes.